Shabbat Shalom, hoy es sábado 14 de septiembre del 2019 y estoy en el Monte de los Olivos en Jerusalén, Har HaZeitim veYerushalayim. El motivo en el que estoy acá hoy es para contarles sobre el árbol de oliva, este que ven aquí atrás mío y toda la cantidad que ven, obviamente en el Monte de los Olivos, que lleva el nombre de este árbol. El árbol de oliva, Etz Hazait, como le decimos en hebreo, es uno de los más importantes, quizás el más importante de todos en el judaísmo, y es el que más citas recibió en el Tanaj, en la Biblia, por su importancia del fruto, todo lo que se hace con el fruto del árbol de oliva. Su aceite representó uno de los 3 alimentos básicos del hombre, en tiempos bíblicos por supuesto, luego de los cereales y de la uva. El aceite de oliva se usaba en tiempos bíblicos no solo para el alimento, sino también para, por ejemplo, encender las velas del gran templo que había ahí atrás mío, donde ven la cúpula dorada, el gran templo de Jerusalén. La oliva es además una de las 7 especies con las que fuimos bendecidos en la tierra de Israel. No solo eso, sino que por lo visto es una de las más importantes, porque tuvo el honor de que antes de que lo nombren hablen de Eretz, de tierra, y le dicen Eretz Shemen Zait, la tierra del aceite de oliva. Bueno, vamos a hacer un paseo solo por aquí hoy. Es un sendero que se hace para visitar desde el Monte Scopus. Estoy justo al lado de la Universidad Mormona de Jerusalén y voy a ir en sentido de la Ciudad Vieja, mostrándoles en todo este sendero los árboles de oliva que hay aquí, y les voy a seguir contando la historia. Yala, adelante. Bueno, con este día hermoso y con este hermoso paisaje tan romántico, les cuento de que estos árboles nacieron, según la ciencia, en esta zona, no solo en Israel, sino que también en Siria, más al norte. Arqueólogos han encontrado semillas que datan de hasta 4000 años de la existencia de este árbol. La primera vez que este árbol es citado en la Torá es en la época del diluvio, cuando la paloma que envió Noaj desde el arca retornó a él con ramas de este árbol. Esa imagen quedó eternizada en la memoria de todo judío y pasó a ser un símbolo de paz. El escudo de Israel, como ustedes saben, está formado por una menorá o un candelabro en el medio, que tiene a sus costados 2 ramas de olivo, y el motivo es ese, que Israel está en miras de paz, es una esperanza. Este árbol también es citado un instante antes de que los hijos de Israel conquisten la tierra prometida. Les leo, dice: Behayá ki yavieja Adonai Eloheja el haaretz latet leja kramim bezeitim asher lo natata. Esto está escrito en el último libro de la Torá. Y como dije, la oliva es una de las 7 especies con las que fuimos bendecidos en esta parte del planeta, y podemos entender la cantidad que hubo en tiempos bíblicos al estudiar que David tenía un ministro que se ocupaba de estos árboles y otro ministro o ayudante que se ocupaba de las riquezas que daban sus frutos. Esto está escrito en Crónicas. Y hablando de David, les cuento o les recuerdo que su palacio estaba muy cerca de aquí. Este es uno de los lugares, como les dije, más románticos hasta el día de hoy para pasear en pareja. Y si hablamos de David, su hijo, el rey Shlomo, también usó de estos frutos del aceite de oliva para un uso muy especial. Él lo usó para regalo o soborno o incluso para pagarle a Hiram, el rey de Tzur, por la madera de cedro que necesitaba para la construcción del gran templo, que también está muy cerca de aquí en Jerusalén. Esto lo relatan en Reyes. Este árbol era de los árboles más admirados, más apreciados, no solo por los frutos que tenía, sino también por cómo se veía. Miren qué belleza.
Este árbol está verde todo el año, no se le caen las hojas en otoño. Aquí en unos días comienza el otoño y muchos árboles ya empezaron a desnudarse. Es un árbol, el árbol de oliva, que está bien arraigado a la tierra, incluso metiendo sus raíces entre rocas. Este árbol lo podemos ver en terrazas que hay en laderas de montañas, ¿cómo se dice?, en acantilados, y la roca no le molesta para crecer. Los profetas lo describieron así en varios libros. Osías, Oshiau lo describió así, Irmiau lo describió también. También podemos leer oraciones sobre él en el Tehilim, en los Salmos. Pero no solo en esas épocas, también en la época del Segundo Templo, este árbol cumplió un rol muy importante en la vida del pueblo, porque, por ejemplo, es citado cuando hablan de las ofrendas o las donaciones que hacían los Kohanim en esa época. La semana pasada les conté también que los Kohanim no trabajaban, sino que recibían donaciones de los diferentes integrantes de las tribus de Israel, y parte de los pagos que se le hacían o que se les daban eran también los elementos básicos, como el aceite o las aceitunas que se les daban para que ellos puedan alimentarse o hacer los diferentes usos que se hacían con estos aceites. Ezequiel habla mucho, el profeta, de este árbol, y lo nombra en un montón de oraciones bíblicas. Otros usos que demuestran la importancia de este fruto es las cremas que se hacían con el aceite que se untaba en personas, o también esa crema que se untaba en el altar donde se hacían sacrificios. Con su aceite de este árbol y las aceitunas, el hombre, como les dije, se alimentaba. Ellos solían comer el aceite, mojaban el pan, digamos, dentro del aceite, o las aceitunas las ponían por encima del pan. La matzá, que es la galleta esa que los judíos comemos durante Pesaj, también se le untaba aceite de oliva. Y como les dije antes, está considerado uno de los 3 alimentos básicos de la Torá. El aceite de oliva se usaba, como ven, para un montón de cosas. Así como dije, uno de los principales usos era en la época del Segundo Templo. Con ese aceite se alumbraba las velas de los candelabros del Bet Hamikdash, y también la vela eterna, como nos describen en Éxodo. La vela eterna, la vela eterna que se alumbraba las 24 horas del día. El aceite se usaba para curar, como nos citan en el libro de Yeshayahu, en aquel capítulo de la nación pecadora, y podemos entender que se usaba este material también para suavizar la piel. El aroma de ese aceite se usaba también como perfume, y en este mismo libro de Yeshayahu nos relatan eso. También nos relatan que se usaba para hacer masajes. Así lo relata Ezequiel en el capítulo de la infidelidad de Yerushalayim. Así que ven que es un fruto muy rico y muy importante. Al haber tanta producción, y también la producción que había en la historia, hubo épocas que se usó este material, este aceite y este fruto para exportar, con lo que daba ingresos económicos a los reinados, por ejemplo de Shlomo, que exportaba a Egipto en el sur o al sur en el norte. Y no caben dudas que este árbol es el más simbólico de todos, y que este monte, uno de los más sagrados en Jerusalén para los judíos y el más sagrado para los cristianos, no es casualidad de que lleve su nombre. Esto demuestra de que estamos frente a un fenómeno histórico, que se trata de algo más que un árbol. Muy cerca de aquí, si bajo al valle Cedrón, está el conocido Getsemaní o la Catedral de las Naciones, como lo llamamos los judíos, aquel lugar donde, según la tradición cristiana, Jesús oró por última vez. Les cuento que allí se encuentran los árboles de oliva más antiguos de toda la zona, y estos datan de entre 1200 a 2000 años. Y si digo 2000 años, digo la época de Jesús. Y
Es así como la tradición cristiana cuenta de que esos árboles fueron los últimos testigos que lo vieron a Jesús antes de que se lo lleven a ser crucificado, después de la última cena que comió, según nuestra tradición, en el monte Sión, encima de la tumba de David. Bueno, todo eso pasó a 100 metros de aquí, pero no quiero ir ahora ahí porque los sábados está lleno de turistas, pero es un lugar que les recomiendo ir, visitar, no solo la catedral, sino también los parques de Getsemaní. Bueno, creo que es suficiente por hoy. Les recomiendo, como les dije antes, hacer este sendero que comunica el Palacio del Rey, el antiguo Palacio del Rey David, con el desierto de Judea, un pasillo que en 15 o 20 minutos lo pueden transitar y por el cual se escapó mucha gente a través de la historia. Para mí, las principales escapadas por ahí fueron del mismísimo rey David, mientras era rey, cuando se había escapado de su palacio por amenazas de su hijo Absalón. Es un paseo que ya se los hice en alguno que otro paseo y está puesto aquí en la página. Y bueno, David pasó por aquí llorando, descalzo, huía de su propio hijo, ante la mirada de todos estos árboles de oliva que si hablaran, si estos árboles de oliva hablaran, ay, 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 cuánto tendrían para comentarnos. Me despido de ustedes, Shabbat Shel Shalom.